Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, lunes, cuarto día de la octava de Navidad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo de 13 hasta 18. En aquel tiempo, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate ahí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde residió hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, según el tiempo que había averiguado por los magos. Así se cumplió lo que anunció el profeta Jeremías: una voz se escucha en Ramá, muchos llantos y sollozos. Es Raquel, que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya no viven. Palabra del Señor. Un texto muy famoso, muy bien conocido, un texto dramático que, hay que prestar mucha atención, constituye un anillo de enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros diríamos entre el pasado y el futuro. Por un lado, como dice el mismo evangelista, eso crea un paralelo con la historia del antiguo pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús, con su familia, tuvo que desplazarse a Egipto para salvarse, para salvar la vida. Le había pasado lo mismo a la familia de Jacob gracias a José. Recordamos José, el hermano vendido por parte de sus hermanos, que de esta manera había llegado a Egipto, donde tuvo fortuna a la corte del faraón y por eso pudo mandar a llamar a su familia en tiempo de carestía. Ahí, de siglo después, cuando ya había pasado mucho tiempo, más o menos estamos hablando de 600 años, aunque la Biblia diga 400, ahí pasó todo lo que sabemos de la época de Moisés, cuando este rey malo, el faraón, mandó a matar a todos los hijos varones de los hebreos. Y aquí se crea un paralelismo entre Herodes y el faraón. Los dos reyes, los dos signos del poder que en la furia totalmente ciega, afuera de todo control, incluso fuera de toda lógica, de toda sensatez, manda a matar incluso a los niños. En medio de esto se encuentra el poder de Dios que salva en el Antiguo Testamento a Israel, ahora a Jesús que representa todo el pueblo. Cuidado, aquí no hay que perderse en pregunta que el texto no tiene por dentro y mucho menos lanzarse en respuesta hiperbólica y dramática del tipo ¿por qué Dios no ha salvado a todos los niños de Belén y no solamente a su hijo? Inventando respuestas que no tendrían ningún sentido. La razón, yo creo que por la cual Dios no salvó a todos los niños es la misma, por lo cual no salva a todos los niños inocentes que mueren todos los días. Es decir, que esta cosa evidentemente no está ni siquiera al alcance de Dios, porque si Dios pudiera de inmediato
salvar a todos los niños, lo haría sin perder más tiempo. No es este que quiere transmitir el texto, no es este punto. El punto es crear un paralelismo entre una historia antigua, pero que es una historia que se repite, una historia de siempre, y la historia personal de Jesús. Jesús se ha realmente encarnado. Jesús ha entrado dentro de una historia y hizo propia una historia que a lo largo de la gran historia humana muchas veces ha vivido la gente. Esto con respecto al pasado, pero también con respecto al futuro. Precisamente ya un poco adelantamos esta idea. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy surgen nuevos Herodes que por razón política o económica siguen matando a los niños. La matanza de los inocentes no se ha acabado hasta el día de hoy. Sería suficiente pensar a cuántos niños mueren de hambre todos los días. Se habla de 18.000 niños todos los días que tienen menos de 5 años que mueren por hambre. Cuando todos los días tiramos a la basura tonelada y tonelada de alimentos en todo el mundo. Cuántos niños mueren por falta de agua potable en todo el mundo. ¿Cuántos niños mueren por medicamento? ¿Cuántos niños mueren por enfermedades? Medicamento precisamente en el sentido que no tienen. Los medicamentos, aunque no son cosa misteriosa que todavía la humanidad no ha descubierto, son medicamentos al alcance en otra parte del mundo o en la misma parte donde viven, pero reservado a lo que pueden pagar. ¿Cuántos niños mueren a causa de la violencia, de la guerra? ¿Cuántos niños mueren en el camino de la esperanza de muchos prófugos? ¿Cuántos niños están muriendo en este mar Mediterráneo que desgraciadamente se ha convertido en un cementerio? ¿Cuántos niños están muriendo de frío en la ruta balcánica en este momento? Realmente Herodes ha muerto, pero siempre vuelve de forma diferente, siempre se disfraza con una sembianza diferente. El poder homicida por interés nunca se ha acabado a lo largo de la historia. Así que mientras hoy en día leemos esta historia de Jesús, tenemos que leerla a la luz ya del Antiguo Testamento y de la época de Jesús, para notar cómo dentro de esta historia no hay simplemente la representación de algo que sigue igual hasta el día de hoy, y ya no sería poco a nivel de denuncia humana, sino para reconocer cómo dentro de esta historia se expresa también un juicio de Dios. Dios no se queda indiferente, como ya hizo a la época de Moisés y luego a la época de Jesús, con Jesús mismo. Dios interviene para expresar un juicio tremendo y definitivo. Dios se pone al lado de toda la víctima de la historia, sobre todo de los niños que son víctimas de estos poderes. Y cuidado que incluso dentro de la Iglesia muchas veces levantamos la voz para defender a los niños en unos ámbitos, por unos aspectos, y callamos totalmente a otro. Precisamente todo lo que acabo de mencionar muchas veces, sí, lo decimos tal vez con un tono de lamentación, pero sin gritarlo como una denuncia, echando en la cara a los poderosos de turno sus crímenes, su ser homicida, incluso cuando se dicen cristiano y tienen la pretensión de gobernar según una lógica cristiana. Solamente 4 días después que celebramos el nacimiento de Jesús, la liturgia pues nos ayuda a entender que este nacimiento
no es algo de neutral. Jesús no se contenta de nacer entre los pobres, sino que nace dentro de los pobres para expresar la opinión de Dios, el juicio de Dios, un juicio con el cual nosotros tenemos que hacer realmente las cuentas, porque al final será un juicio que Dios volverá sobre nuestra propia manera de ser creyentes, de ser cristianos. Será un juicio que dirá cuánto, viviendo la fe, hemos sido gente sincera, profundamente tocada por la lógica de Dios, de Jesucristo, o hipócrita, que han tomado la fe simplemente como una manera de vivir, pero sin dejar que se radicalice dentro de nosotros. Pedimos pues el don del Espíritu Santo, porque por todo lo que está a nuestro alcance, sepamos levantar la voz, denunciar lo que hay que denunciar, defender en la medida de lo posible la víctima de hoy en día y, como nos está invitando Papa Francisco, cuidarse de todos los indefensos de la historia. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y como José, nosotros también, dejándonos inspirar por la palabra de Dios, vamos trabajando en paz.